Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió: Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Hola, queridos hermanos y hermanas, que semanalmente nos encontramos para meditar la liturgia de la palabra. Cada domingo el Señor nos regala un mensaje muy importante, y la importancia reside en aquello que, como disposición personal, nosotros tenemos para acoger esa palabra que se nos proclama en este 33º domingo del tiempo ordinario. La primera llamada que se nos hace es a ser responsables en la fe. La fe cristiana no es una fe muerta, es una fe dinámica y a la misma vez es operante en nuestra vida. Jesús dirá: el que crea en mí, hará él también sus obras que yo hago. Más aún, ese será el criterio definitivo con el que juzgue a los suyos en el momento final. Tuve hambre y me diste de comer. Encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. El Señor utilizará con cada uno la misma medida que Él haya utilizado con los demás. Esa fue la misión que encomendó Jesús a sus discípulos y a la que respondió fielmente Pedro cuando dijo, fijando sus ojos en el tullido, sentado a la puerta del templo, le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Señor Jesucristo, Nazareno, echa a andar. Fue en la humanidad de Cristo Jesús, en su atención solícita, los necesitados, donde los 12 descubrieron el auténtico rostro de Dios. Sin embargo, la parábola de los talentos no focaliza su atención en la productividad de los siervos, sino en la manera responsable o no de comportarse de cada uno de ellos. Es importante hacer esta salvedad a la hora de meditar el Evangelio. No es una cuestión que el Señor se detenga
y focalice los talentos en la vida de aquellos, sino en la productividad que tuvo, sino en la manera responsable de cómo se comportó cada uno de ellos. Lo que es importante antes es que nosotros podamos darnos cuenta que la importancia ante todo está no en si rindieran más o menos, es su disponibilidad y dedicación de los siervos, sino en la manera responsable ante todo de poder dedicar su gestión en el desarrollo de su trabajo y en la forma concreta de afrontar la tarea asignada. Toda persona sensata sabe que ha de proceder de forma creativa, consciente y responsable en el cometido que se le ha confiado. Del mismo modo, el creyente no puede quedarse como los discípulos galileos, mirando hacia el cielo. Como la mujer hacendosa en la administración de su hogar, así de actuar el discípulo del Señor en la gestión de los bienes del reino, saber administrar esos bienes del reino, en saber ante todo no detenernos si rindió o no rindió, sino en la experiencia propia de afrontar la tarea asignada. Quien se implica de lleno involucrándose en la misión evangelizadora, de acuerdo a sus capacidades, tiene asegurada su entrada en el banquete del reino. Entra al gozo de tu Señor. Es muy importante, querido hermano, querida hermana, que escuchas esta reflexión. Es centrarlo en lo que es esencial. Cómo nos estamos involucrando todos en la misión evangelizadora, en el talento que el Señor te ha dado para su buena administración, pero ante todo, fijándose en aquello que siempre tiene que ser importante, la responsabilidad de lo que hacemos por la fe que profesamos. Por eso es importante que dentro de ese contexto evangélico, para terminar, me parece oportuno recordar esta sabia reflexión atribuida a Ana Pavlova. Nadie puede llegar a la cima armado solo de talento. Dios da el talento. El trabajo transforma el talento en genio. Ya prácticamente en las vísperas de la fiesta de Cristo Rey, el próximo domingo, con la que la iglesia cierra el ciclo litúrgico, el evangelio de hoy sigue poniendo su mirada en el último tramo del recorrido cristiano. Nos encamina hacia el final de los tiempos, cuando el Señor vendrá justo juez para discernir las actitudes de cada uno y separar los justos de los malvados. Desde esta perspectiva, pues, queridos hermanos y hermanas, se comprende la exhortación constante a mantenerse alertas y vigilantes, sin dejarse llevar por falsas seguridades que a veces parecen ser las más importantes. Estar preparado, porque el día del Señor vendrá como un ladrón en medio de la noche, nos ha dicho la segunda lectura de esta liturgia de la palabra. Una exhortación que nos invita a imitar el ejemplo de la mujer del libro del Proverbio, modelo de mujer hacendosa, responsabilizada con la tarea del hogar, lo dice la primera lectura. No nos preocupemos del mañana. Cada día tiene su afán, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 34. Ahora la pregunta sería para nuestra reflexión: ¿afrontamos con confianza en el día a día la venida del Señor? ¿O solo me mueve el temor a un final desconocido? ¿Cuál es la actitud personal con que abordo mi agenda diaria del trabajo? ¿Actúo responsablemente o me abandono fácilmente a la inercia perezosa y negligente de los brazos cruzados? Buena es nuestra reflexión e importante que la hagamos de manera seria. Que el Señor les bendiga a todos y cada una de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les conceda un bendecido domingo y que el Señor también bendiga todas y cada una de sus labores durante la semana. Feliz domingo a todos.